la clase de hoy día, 27/4, ¿ya? Y lo vamos a hacer mediante la presentación número 8 que está aquí. Entonces, esta presentación dice relación con el tema que estábamos viendo en la clase anterior. Y habíamos dicho nosotros acerca de la utilidad, ¿ya? La preferencia y la utilidad. Y al mismo tiempo, cómo se gestaba esto, porque tenía algunas restricciones el consumidor. Y una de las restricciones era los precios y la renta que poseía. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas interesantes. En primer lugar, vamos a tener nosotros una situación en la cual las preferencias de los individuos es de tipo personal, es interna a cada individuo, a cada persona, a cada consumidor. Entonces, ahora ese consumidor no actúa individualmente solo, aislado, no. Tiene que entrar a satisfacer sus necesidades en algo que se llama el mercado. Y en el mercado, para comprar esos bienes que le brindan satisfacción, él enfrenta dos situaciones externas a su voluntad, que son los precios y la renta que posee. Entonces, ahora estos dos mundos, el interior de la persona y el exterior, que es la vida real, vamos a hacerlos conversar de alguna manera. Y para ello, en primer lugar, vamos a hablar de la recta presupuestaria. Entonces, vamos a tener nosotros los precios absolutos de los bienes, P sub X y P sub Y, y la renta del consumidor. Entonces, vamos a tener que definir de alguna manera la recta de presupuesto, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto que habla de dos precios. Fíjese que aquí me habla de precios absolutos y acá me habla de precios relativos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ya? Veamos. Cuando hablo de precios absolutos, es el precio que tienen los bienes, ¿ya? Y cuando hablo de precios relativos, es de algún modo cómo se relacionan esos bienes con respecto al dinero que va a gastar, ¿ya? Entonces, esta recta presupuestaria va a indicar las distintas combinaciones posibles, pero de dos bienes, en las cuales la cantidad de dinero gastado es igual a la renta o ingreso. Entonces, tenemos aquí la renta es igual al precio de X por las unidades del bien X más el precio de Y por las unidades del bien Y, en donde la renta también se le llama ingreso, e ingreso nominal. Mire, interesante. Estamos hablando de precio absoluto, precio relativo, ingreso nominal. Ingreso nominal es la renta del consumidor, ¿ya? Aquí van a haber dos cosas interesantes. Y por favor, grábeselas bien. El ingreso nominal es el ingreso que posee el consumidor antes de gastar esos ingresos en los bienes, antes de transarlos en el mercado, antes de consumir. Ese es el ingreso nominal. Es decir, cuando a mí me dan 20.000 pesos y encuentro un billete, ¿no es cierto?, que tiene marcado la cantidad y ahí hay un montón de figuras al respecto. Pero ese es el valor nominal de ese ingreso, de ese billete. Pero cuando yo lo transfiero para poder consumir una cierta cantidad de bienes, se transforma en ingreso real, ¿ya? Ingreso real significa que ese ingreso nominal lo transo por una cantidad cierta de bienes, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿Cómo era eso, profe? Que no lo entendí muy bien. ¿no? A No. ver, cuando suponte tú que a mí me pagan, ¿ya? Voy a la caja y me dan una cierta cantidad de dinero. Entonces, ese dinero, ese billete que me entregan a mí, ese es el dinero nominal. Es la renta nominal. Es decir, yo no he gastado en nada ese dinero. Yo miro los billetes por todos lados y siempre todos tienen la misma configuración, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Dice ahí un cierto valor. Pero ese valor, cuando yo compro algún bien en el mercado, está sujeto a los precios que existen. Por tanto,
voy a poder transar o comprar de acuerdo a los precios. Y ese dinero, ese ingreso nominal se transforma en ingreso real. ¿Me entiende ahora? No sé si te expliqué. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Entonces, la recta presupuestaria lo vamos nosotros de esta manera. ¿Ya? Vemos nosotros qué es esto. El precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y. Entonces, supongamos lo siguiente. Presten atención. Si yo no gastara nada del bien X, cero gasto aquí. Por tanto, me queda que el ingreso lo voy a gastar en el precio del bien Y por las cantidades del bien Y, ¿cierto? Por tanto, lo máximo que podría gastar del bien Y sería esta cantidad que está aquí. Si yo, por el contrario, no gasto nada, 0 unidades del bien Y, y todo mi ingreso lo gasto en el bien X, lo máximo que voy a gastar va a ser esta cantidad que está señalada aquí. ¿Ya? A ver, vamos a la pizarra. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. La renta va a ser igual al precio del bien X por X más el precio del bien Y por las unidades de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no gasto nada en cero, por tanto, las máximas cantidades que me permite la renta que tengo de gastar la cantidad en el bien X sería hasta aquí. Sería lo que me permite la renta dividido por los precios del bien X. Es la máxima cantidad de bien X que yo podría consumir si no consumo nada de Y. Estoy aquí en cero. Por el contrario, si no consumo nada del bien Y, 0Y, o sea, perdón, 0X, no consumo nada de X, 0X. Por tanto, lo máximo que podría consumir de Y sería una cantidad que estará por acá. Es decir, lo que me permite a mí la renta dividido por los precios del bien Y. ¿Correcto? Bien. Entonces, yo ahora uno este punto y este otro. Ahí se me forma lo que llamamos la recta presupuestaria. Entonces, esto que está aquí es la recta presupuestaria. R, que es la renta, es igual al precio del bien X por las unidades del bien X que quiero adquirir, más el precio del bien Y por las unidades del bien Y que yo voy a adquirir. Pero aquí hay algo interesante. La proporción en la cual gasto mi renta es total, vale decir, yo gasto toda mi renta en el precio del bien X y el precio del bien Y. No dejo nada, ¿ya?, a considerarlo como si fuera un ahorro. Pero aquí se me conforma algo. Fíjense lo siguiente. Si yo arreglo esta ecuación que está aquí, porque esto para mí es una recta, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Divido todo esto por el precio del bien Y. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la renta dividido por el precio del bien Y. Aquí me queda que va a ser aquí el precio del bien X partido por el precio del bien Y por X más precio del bien Y por el precio del bien Y es 1, me queda Y. Indudablemente, si yo le doy el carácter de la fórmula de una recta, esto me estaría dando menos P sub X
partido por el precio del bien Y por X, ya, más la renta partido por el precio del bien Y. Ustedes recuerdan que la fórmula es mx más n, la fórmula de la recta. Este que está aquí, ¿qué es lo que es? Es la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente. Perfecto. Ya. ¿Y esto otro? ¿Qué es El eso? coeficiente de oposición. Correcto. Donde corta el eje Y, ¿no es cierto? Fíjense donde corta el eje Y. Justamente aquí. Estamos bien. Y esto que está aquí es la pendiente. Por lo tanto, esto que está aquí adentro es menos Px partido por Pi. P sub I. Entonces, estimados jóvenes, esto que está aquí, esto, eso se llaman los precios relativos. Eso es lo que alude acá la definición. Precios relativos. ¿Estamos de acuerdo? Que es la proporción en la cual, de acuerdo a los precios, el consumidor gasta todo su presupuesto. Ahora, supongamos que está en este punto. En este punto, entonces, va a consumir una cierta cantidad del bien Y y una cierta cantidad del bien X, pero va a gastar eficientemente todo su presupuesto en estos dos bienes, de acuerdo a los precios relativos que el mercado le exige al consumidor. Ahora, si ese consumidor quisiera comprar esta cantidad de bienes, ¿ya? Pongámosle aquí X2. ¿Qué me dirían ustedes? El consumidor no podría gastar porque no le alcanza su presupuesto para gastar en esta canasta, podría decir, o en esta combinación de estos dos bienes. Si se situara aquí el consumidor y gastara I sub 3 versus X sub 3, ¿qué estaría ocurriendo? El consumidor sí podría consumir y gastar parte de su presupuesto. Ojo con este concepto. Es decir, aquí no gasta todo su presupuesto. Y por tanto, su consumo es ineficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es la parte donde se optimiza, donde gasta realmente todo su presupuesto, optimiza él su renta en estos dos bienes, dados los precios relativos que se están dando. Aquí imposible, puesto que no tiene presupuesto para gastarlo, no tiene los recursos monetarios para hacerlo. Acá sí podría hacerlo, pero no está gastando eficientemente todos sus bienes, sus recursos, ¿cierto? Entonces, por tanto, su gasto es ineficiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. ¿Ve? Esto es lo mismo que recién consumimos. Entonces, esto que está dentro también se le llama el espacio presupuestario. Y aquí están los precios relativos, lo que hablábamos recién. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando cambiamos la renta al individuo? Suponga que a mí el rector en un ataque, no sé, pues de demencia, qué sé yo, me dice igual que un diputado, usted va a pasar a ganar a partir de mañana 15 millones de pesos. ¿Cierto? Claro. Claro. Igual que el Alfonsita Motúa. Voy a empezar a ganar 15 millones de pesos, para hablar por el lecero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Los precios relativos han cambiado?
No, se mantienen igual. O sea, se mantiene en la misma proporción que le exige el mercado para poder gastar entre los dos bienes. ¿Qué es lo que cambió? Lo único que cambió fue la renta o ingreso. Por tanto, su recta de presupuesto ahora se amplía hacia afuera. Aumenta hacia afuera y tiene la posibilidad de gastar más, ¿cierto? Respecto a los bienes que está él enfrentándose. ¿Ya? No se olviden, los precios no han cambiado. Lo único que cambió fue la renta. ¿Ya? Es como si yo les preguntara lo siguiente. Este mismo aumento de sueldo, ¿tendría alguna información si yo voy a comprar al almacén de la esquina, el dueño del almacén respecto a mi nueva renta? No, no tiene idea, ¿cierto? El que vende, no sé, por dulce, pan, qué sé yo, ¿tiene idea de la renta mía para que me suban los precios? Tampoco. Por tanto, yo puedo comprar más. ¿De acuerdo? Bien, Profe, sí, todas esas fórmulas que van saliendo en los gráficos de la materia las vamos a usar en alguna cosa más adelante. los problemas que se van a plantear, todos, todos. Así que afírmense, muchachos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el rector me despide? Fuera, fuera de aquí, me dice. Ustedes las clases son pésimas, así que tienen que irse. Los alumnos ya han reclamado, así que tienen que irse. Ya, la renta ahora disminuye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los precios siguen igual. Entonces, si yo estaba aquí, mi renta va a desplazar hacia adentro. Aquí lo que se produce se llama en economía el efecto renta. Fíjense lo que tenemos acá. Aquí, por el contrario, tenemos solo la recta de presupuesto, dada inicialmente aquí. Los precios relativos iniciales están acá. Pero supongamos que ahora el precio de uno de los bienes disminuye. Es decir, el precio del bien X era P sub X y ahora disminuyó a P sub X sub 1. ¿Qué importancia tiene esto? Porque la proporción de gasto, de acuerdo a los precios relativos, es que el consumidor va a poder gastar más de su presupuesto, de su renta, en el bien X. Por tanto, la recta de presupuesto se va a ampliar hacia allá, en la dirección de X. Dime, Nicolás. Hola, profe, una duda. Es que todavía sigo un poco enredado que se supone que el precio relativo es la cantidad de bienes que puede comprar un individuo con su ingreso. Claro, pero los precios relativos son los precios que existen en el mercado. Eso no depende del individuo. Son los precios que el mercado te impone. Entonces el precio relativo es el precio de mercado. Exactamente. Y tú vas a gastarlo en esta proporción, tu renta. Por eso es que se transforma en una renta, en esta proporción. Gracias, ¿Estamos? profe. Y ahora, si baja el precio del bien X, indudablemente vas a consumir relativamente más de X que de Y. En Y no ha pasado nada, el precio sigue siendo el mismo, por tanto no se ha modificado esto. Pero sí se ha modificado la recta de presupuesto que avanza hacia allá, se desplaza hacia afuera. ¿Correcto? Es decir, disminuyó el precio del bien X, el precio de Y se mantiene constante, por tanto aumenta la renta real, hablando de esos términos. Es decir, el individuo siente que puede consumir con su misma renta más del bien X, por eso habla de la renta real. Acá lo que hay a cambio es una renta nominal, es decir, un mayor monto en su renta, pero los precios son los mismos. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre uno y otro? Entonces, pregunta de análisis. ¿Cómo cambian los precios relativos y la renta si se duplican los precios absolutos? Ya lo vimos recién. La recta de presupuesto se desplaza hacia afuera, aquí. ¿Ya? ¿Cómo cambiaría su respuesta si varía en distinta proporción los precios absolutos? Si sube el precio del pan y el precio de la margarina se mantiene constante, bueno, si sube uno de ellos, entonces digamos que esta es la recta original y supongamos que sube el precio del bien X, entonces se contrae la recta hacia adentro, hacia acá. Todo lo contrario cuando disminuye. Cuando disminuye, consume más. Cuando aumenta la renta, cuando disminuye el precio, se expande hacia afuera. Cuando aumenta el precio, entonces se contrae hacia adentro.
¿ya? Varía la capacidad de comprar de un consumidor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo va a variar la cantidad, la capacidad de compra de un consumidor? Cuando su renta aumenta o no. De nuevo, ¿a cuánto? Cuando su renta aumenta o no. Ya, correcto. Ahí cambia la capacidad de compra. ¿Qué más? Cuando bajan los precios. O cuando suben los precios. Porque estamos hablando de capacidad. No te dice si aumenta o disminuye su capacidad. ¿Cierto? Es decir, va a cambiar la capacidad cuando hay una variación en los ingresos nominales. O cuando hay una variación en los precios relativos. O los precios absolutos, bien dicho. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a un concepto que es fundamental en este asunto. El concepto se llama óptimo del consumidor o equilibrio del consumidor. Resulta que el consumidor siempre va a querer satisfacer más que menos, pero siempre va a buscar él, de alguna manera, su nivel de utilidad que sea cada vez mayor. Aquí hay este P sub X por X tendría que estar acá abajo, donde sujeto A. Y acá arriba tendríamos nosotros maximizar la función de utilidad. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, cuando hablamos de la teoría del consumidor y hablamos de la utilidad, se refiere a las curvas de indiferencia y el modo en el cual sustituye un bien por otro mediante dos conceptos. Ustedes los definimos ayer, que eran los conceptos de utilidad marginal. Y el otro era el concepto de que los precios van cambiando a lo largo de la curva de indiferencia. Es decir, la capacidad que tiene de sustituir un bien por otro a lo largo de la curva de indiferencia está dada por el de I a de X. Y al mismo tiempo, cuando usted cambia el consumo de uno de los bienes o del otro bien, se está produciendo también una relación entre utilidades marginales. Pero eso era algo personal, que eso lo decidía el consumidor propio. Pero ahora el mercado le impone unos precios, ¿no es cierto? Unos precios que de algún modo condicionan su renta. Entonces, tendríamos nosotros esto que fuera de la voluntad del individuo, que es la recta de presupuesto, tanto el concepto puesto ahí, y otro que son las curvas de indiferencia. Entonces, estas dos cosas tienen que conversar. De algún modo nosotros lo vamos a unir en un solo concepto para buscar cuál es el equilibrio que tiene el consumidor. Es decir, cuál es la cantidad que le permite al consumidor obtener un equilibrio en su consumo. Dada la renta, dados los precios y dados los niveles de satisfacción o utilidad. Entonces, lo que busca el individuo es obtener el máxima satisfacción, el máximo nivel de utilidad. Miren lo que está aquí. Tenemos nosotros, en primer lugar, las curvas de indiferencias. En la medida que nos alejamos hacia afuera, la utilidad va aumentando. O sea, los niveles de satisfacción son mayores. Y lo dijimos recién, si está en el punto A, tiene un mayor nivel de satisfacción. Está en el punto aquí O, tiene mayor nivel de satisfacción que B o C, ¿cierto? Pero al mismo tiempo A tiene mayor que O. Y D, bueno, no está considerado porque está bajo la recta de presupuesto y bajo, digamos, las curvas de indiferencia. La pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? Es decir, ¿dónde estaría el óptimo? Veamos lo siguiente. Si nosotros nos colocamos aquí, indudablemente que lo único que estaríamos haciendo sería viendo cómo, de alguna manera, sustituimos un bien por otro a lo largo de esta curva, pero no estamos gastando en nada, es decir, no estamos inmersos en el mundo real. Estamos mirando bajo la conducta personal del consumidor. Pero si lo miramos, esta curva que está aquí, dice, ah, muy bien, pero resulta que esta curva sí me toca la recta de presupuesto en este punto y acá. Qué interesante. Pero ¿cuál de las dos? Porque este punto me tiene la misma satisfacción que el punto C. ¿De acuerdo?
Pero resulta que en este punto, si yo hago una tangente aquí, o hago una tangente acá, fíjense que las derivadas son distintas. Las pendientes son distintas en ambas. ¿O no? Claro. ¿Quién tiene mayor ángulo, por así decirlo, en términos geométricos? Esta, ¿cierto? Porque esta otra es un ángulo más agudo. Si esta tiene mayor ángulo, quiere decir entonces que está dispuesto a sustituir una mayor cantidad de un bien Y por el bien X. Este otro, como es más aguda, estaría dispuesto a sustituir menos cantidad del bien Y a cambio de obtener más del bien X. Pero al mismo tiempo, si nosotros miramos estas dos curvas, o sea, esta curva que está aquí, es la menor de las que mantiene utilidad. Es decir, no podríamos considerar esta, porque estas otras tienen mayor nivel de utilidad. Pero ¿qué particularidad tiene esta? Ah, qué interesante. Es decir, si yo miro el de y de x, resulta que la tangente a la curva, por así decirlo, fíjense que es exactamente la misma que tiene con respecto a los precios relativos. Al menos de x partido por el de y. Que es lo que habíamos hablado aquí. Px partido por pi. ¿Cierto? Ya está. Entonces, resulta, estimados jóvenes, que tenemos en este punto O que la tasa marginal de sustitución entre los bienes X y Y cumple la condición que las utilidades marginales, es decir, la utilidad marginal del bien X con respecto a la utilidad marginal del bien Y, es exactamente igual a los precios relativos. Px partido por pi. En resumidas cuentas, lo que está diciendo yo, la forma como yo voy a sustituir un bien por otro, corresponde exactamente a lo que me exige el mercado en cuanto a los precios relativos. ¿Qué es esto? Pero al mismo tiempo cumple la condición de que también tiene relación directa con las utilidades marginales acá, son iguales. Fíjense qué interesante esto. Y en ese punto, exactamente en el punto O, vamos a decir que aquí se cumple que es el mayor nivel de satisfacción que tiene para el consumidor. Aquí se satisface ese óptimo que estamos hablando. Y el óptimo se refleja en las cantidades del bien Y y las cantidades del bien X que puede optar aquí. Entonces, normalmente estos problemas le dicen a usted cuál sería el equilibrio o el óptimo al consumidor. Entonces lo que tiene que calcular usted son las cantidades óptimas de X y las cantidades óptimas de Y. Y normalmente le piden también cuál es el nivel de utilidad que le representa ese punto que se obtiene. ¿Estamos? Profe, Dime. la cantidad, cuando hablas de la cantidad óptima del bien X, es cuando compro solo X y no compro nada de Y, ¿no es cierto? No, completo. Fíjese que aquí, en este punto O, usted tiene una cierta cantidad del bien Y que está comprando. Y aquí también una cierta cantidad del bien X que está consumiendo. Sí. Por tanto, tiene una canasta aquí. Una canasta de bienes. Pero esa canasta es la óptima. Porque dentro de las curvas es la más alta curva en la cual se combina para poder también tener un cumplimiento con la recta de presupuesto, es decir, en la cual usted puede gastar todo su presupuesto. ¿Estamos? Estamos. Entonces, aquí está lo que se busca en el fondo, maximizar la función de utilidad sujeto a una restricción. Y la restricción es la recta de presupuesto. Entonces, cuando nosotros buscamos esta relación, ¿cierto? Se nos va a dar, fíjense que esta es la derivada total, ¿ya? Y como la curva de indiferencia es constante, entonces la derivada sería 0. Y me queda esto. Si yo arreglo esta ecuación, fíjense lo que me queda. Y justamente, ¿ya?, lo que estamos recién conversando. Es decir, que va a haber la derivada de y con respecto a x, que con respecto a la curva de indiferencia, coincide exactamente con la forma en la cual se relacionan las utilidades marginales del bien Y. Pero al mismo tiempo, esto que está aquí cumple con la relación marginal de sustitución. Por tanto, va a también tener íntima relación con los precios. Y entonces, fíjense bien,
que las utilidades marginales tienen que ser igual a los precios relativos. Y aquí los signos, por supuesto, que no se toman en cuenta, puesto que esta condición también, por ser una aumenta y otra disminuye, es negativo. Los precios relativos también tienen un signo negativo, puesto que la pendiente es negativa, y por tanto se da la condición esta. Esta es la que vamos nosotros a trabajar para poder resolver los problemas. Entonces, fijarse lo que está diciendo aquí. Con esta óptimo que está aquí, que es el principio de X marginal, en la cual el precio de X, el precio del bien Y vale 1, supongamos, podemos hacer este arreglo, que también me está indicando cuál es el óptimo del consumidor. ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué me está expresando este resultado? De algún modo lo tenemos que interpretar. Me dice que el último peso que se gasta en el bien Y me otorga el mismo nivel de satisfacción o utilidad que el último peso que gasto en el bien X. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros un pequeño ejemplo en la cual tenemos una función de utilidad dada por X por Y. Con una renta o ingreso de 40 unidades monetarias, el precio del bien X es 4, el precio del bien Y es 2. Entonces se pide ya la condición de optimalidad. Entonces, sabemos que en el óptimo tiene que cumplirse esta condición. La relación de precios relativos tiene que ser igual a la de utilidades marginales. Bueno, buscamos la utilidad marginal del bien X. ¿Cómo se encuentra? Derivando parcialmente con respecto a X. Derivo con respecto a X. ¿Cuánto me dará? Y. Ahí está. La utilidad marginal de Y va a ser la derivada de la función de utilidad parcialmente con respecto a Y. Derivo con respecto a Y. ¿Cuánto me va a dar? X. Ahí está. Por tanto, la utilidad marginal de X con respecto a la utilidad marginal de Y es, ¿cuánto sería? Y partido por X. Eso que está ahí. Pero la relación de precios PX partido por PY está dado aquí. 4 partido por 2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto me queda? Me quedaría 2. Y por tanto, 2X es igual a Y. Esa es la relación que tengo. Entonces, si reemplazo esto en la función de ingreso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría yo? Fíjense que la función de ingreso, ¿cuál sería? Ingreso, o renta, es igual al precio del bien X por el precio, por la cantidad de X, más el precio del bien Y por las cantidades de Y. Tengo el precio del bien X por X, el precio del bien Y por Y, y tengo la renta que me está diciendo que son 40 unidades. Esto es lo que tengo aquí. Entonces, pero para resolver esta ecuación, yo tengo un dato, que 2X es igual a Y. Entonces, en vez de colocar Y, coloco 2X. Y me queda solamente una ecuación con una sola variable, que es X. ¿Cuánto me da esto? 8X igual 40. ¿Qué significa que yo al resolver esto me dé X sub 0 igual a 5? Ah, este X son las cantidades óptimas que consumo del bien X. Mire qué interesante. Si yo tengo que 5 son las cantidades óptimas, entonces reemplazo aquí el 5. 2 por 5, 10. Ah, y aquí serían ¿cuánto? 10 unidades son las cantidades óptimas que yo consumo del bien Y. Y aquí está. 5 de X, 10 de Y. Esta sería la curva de indiferencia y esta sería la recta de presupuesto. Pero al mismo tiempo me dice, oiga, ¿y cuánta utilidad le reporta esto? Bueno, sería multiplicar las cantidades óptimas en este punto, X por Y, es decir, 5 por 10. ¿Cuánto es? 50. 50 útiles. Es decir, estaría consumiendo aquí, en este caso, ¿ya? Óptimamente, gastando todo mi presupuesto en forma óptima, 5 unidades del bien X, 10 del bien Y, y obteniendo en aquello, de acuerdo a esta función de utilidad, 50 útiles. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? ¿Que no es difícil? Entonces, aquí tenemos algo interesante. Entonces, el óptimo no siempre va a estar en este punto central. Puede estar más arriba, puede estar más abajo, en fin. ¿No es cierto? Bueno, hay varias condiciones. Primero tenemos nosotros lo común que hemos calculado ahora, que el óptimo se centra en un punto tangente a la curva de recta de presupuesto, que está ahí. Entonces, 0 aquí sería el óptimo del consumidor, ¿ya? Y entonces, también diríamos que es el óptimo y factible.
Pero ¿qué pasa ahora que yo tengo un consumidor que tiene estas curvas de indiferencia? O sea, ¿qué pasa con curva de utilidad? No sé, función, ¿no es cierto? Una función. Entonces, la única punto, fíjense que podría tener óptimo sería aquí o este punto de acá. ¿Con cuál de los dos me quedo? Porque aquí estoy tocando yo la recta de presupuesto. Y con esta estoy tocando la recta de presupuesto de este otro punto. ¿Cuál de los dos es el punto óptimo? ¿Y por qué? En este punto, ustedes por concepto siempre van a buscar cuál es la curva de indiferencia más alejada del cero. ¿Cuál es la curva más alejada del origen? Esta que está aquí. Por tanto, sería esta combinación con el punto en que toca la recta de presupuesto en un punto. Aquí se llama solución esquina. ¿Ya? También tendríamos otro, solución esquina, que tuviéramos una curva de indiferencia dada por esto. Por supuesto que también tendríamos un punto de solución aquí, que es su único punto. ¿Ya? Entonces, el óptimo del consumidor, ¿ya? La solución 1, es lo que representa el óptimo del consumidor, es decir, para el individuo promedio. Se observe que la máxima utilidad se logra cuando la función de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Eso que está ahí. Es tangente. ¿Por qué? Porque justamente el DI de X y las utilidades marginales, que es la tasa marginal de sustitución, es la misma que los precios relativos, el PX partido por PY. ¿Estamos? Además, se cumpliría que la recta de presupuesto que gesta, dado esta función de utilidad, con esta función de utilidad nosotros podemos calcular los precios relativos y calculamos también la tasa marginal de sustitución igualada al DI de X. Y esta otra también consideramos lo mismo. Bien. Ahora, la situación 1 es que se presente el óptimo del consumidor para el individuo promedio. Usted observa que la máxima unidad se logra cuando la función de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Bueno, es la misma, en el fondo está repetida. Ahora, esta segunda relación indica que la utilidad marginal proporcionada por el último peso gastado debe ser igual para todos y cada uno de los bienes realmente consumidos. Este es el óptimo estable. Lo que les decía yo cuando le expliqué esto. Esto. El último peso gastado en el bien Y le da el mismo nivel de utilidad o satisfacción que el último peso gastado en el bien X. Por lo tanto, es un principio de X marginal o óptimo. ¿Cierto? Veamos. ¿Cómo podemos encontrar el óptimo? Veamos. Mediante una tabla. ¿Cierto? Entonces, la tabla que se da a continuación representa cantidades consumidas de dos bienes. Bienes X y bien Y. Bien X, bien Y. Fijarse que del bien X se consuma de 1 hasta 10. Del bien Y también de 1 hasta 10. Ya está. Entonces, expresa la utilidad marginal por peso gastado. ¿Ya? Aquí. Esa es la utilidad marginal que representa por peso gastado. Ya sea en X, ya sea en Y. Entonces, explique basado en los postulados de comportamiento. ¿Cuánto consume de X e Y? Ya, muchachos. ¿Cuál es el equilibrio? Ahora, si usted tiene ingresos ilimitados, ¿cuál es su equilibrio? ¿Qué me diría ustedes, muchachos? ¿Qué dice el público? ¿Qué es lo que buscarían ustedes en cuanto a óptimo? ¿Ah? ¿Sería posible encontrar algo? ¿Qué dicen? ¿Han callado? Fíjense, la primera tabla. En la tabla se observa que hay 3 potenciales soluciones. Es decir, se cumple el principio de equimarginalidad. Es decir,
la relación entre utilidades marginales de X con respecto al precio debería ser igual a la utilidad marginal del bien Y con respecto al precio de Y. Entonces, la utilidad marginal del precio del bien X, que da 16, tendría que ser exactamente la misma con la utilidad marginal con respecto al Y. Y aquí también se me da esta condición. Y aquí también se me da la condición. Por tanto, consumirá en cada caso la cantidad que lo deje en el punto de saturación. ¿Cuál es el punto de saturación? Es decir, cuando X vale 9 unidades físicas, ¿cierto? Y Y vale 8 unidades físicas. ¿Y por qué eso así? ¿Por qué? ¿Dónde ustedes sacan eso? ¿Y por qué? Fíjense, va a consumir en cada caso la cantidad que lo deje en el punto de saturación. Hay que recordar que uno de los postulados manifiesta que el ser humano es insaciable, es decir, siempre prefiere más a menos de algo que proporciona satisfacción. ¿Qué me dice entonces? Fíjense que cuando consume X igual a 9, está aquí. ¿Y cuánta utilidad marginal le considera? 0. Y cuando Y vale 8, aquí, Y vale 8, fíjese que también tiene una utilidad marginal 0. Interesante, ¿eh? ¿Queda en el punto de saturación y por qué? ¿Cuál es el punto de saturación que estamos hablando? ¿A qué le llaman este punto de saturación? Va. Veamos. En la clase anterior habíamos visto esto, ¿no es cierto? Y aquí habíamos visto nosotros un punto en la cual tenía relación. Esto era lo que nosotros consideramos como la utilidad total. Y este eran los consumos de un bien. En este caso lo llamamos X. ¿Cierto? Podríamos hacer también otro gráfico para el bien Y. Sería paralelo aquí y sería exactamente el mismo que está acá. Pero acá tendríamos otro gráfico que relaciona esta utilidad, que va a decir a mayor consumo, aumente la utilidad total. Pero aquí también tenemos nosotros lo que llamamos utilidad marginal. Entonces, en la medida que no consume nada, un bien, la utilidad marginal, en la medida que empieza a consumir, empieza a disminuir. ¿Ya? Y se hace finalmente 0. ¿Cierto? Esta es la utilidad marginal. En este punto, nosotros decíamos que la utilidad marginal era 0. Y decíamos también acá que en este punto la utilidad total es máxima. Entonces, cuando yo les expresaba a ustedes el ejemplo de los completos, ¿cierto? En la cual hay una persona que va consumiendo de a un completo por vez. Entonces, el primero tiene una alta utilidad. El que sigue cada vez es menos, hasta que llega un punto
en la cual el individuo se satura, no quiere más. Pero yo le insisto y se vuelve negativo. ¿No es cierto? En este punto, exactamente, cuando la utilidad marginal sale cero, el individuo se saturó, no quiere más. ¿Entendieron el concepto ahora? Bien. Sí, profe, ahora sí. Entonces, ahora entenderían el gráfico. ¿Por qué buscamos esto que está aquí y esto que está acá? Porque justamente en ese punto, cuando se consumen 9 unidades del bien X, la utilidad marginal para el bien X es 0. Y cuando se consumen 8 unidades para el bien Y, justamente también la utilidad marginal del bien Y también es 0. En estos casos todavía, fíjense, es alta la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque está consumiendo apenas 4. Pero en la medida que empieza a consumir más, cada vez utilidades marginales, si bien es cierto que son iguales acá, pero son mayores a 0, hasta que finalmente se satura, y se satura con estas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que este gráfico, quiero que lo estudien ustedes con detenimiento. Porque aquí está vaciado los conceptos que hemos hablado recién. Todos ellos. ¿Ya? De una u otra manera los conceptos están vaciados acá. Por eso que tiene la economía, hay que tener cuidado, muchachos. El 80 o 90% de lo que es esta ciencia económica es conceptual. Y hay otro 10% que es de tipo matemático, ¿cierto? Teórico, etc. Entonces hay que tener muy claro todo el andamiaje que estamos construyendo como piso para poder nosotros tener respuesta a esto. Si no tenemos claro ese andamiaje, no podemos tener respuestas, menos resolver problemas. Porque los problemas se resuelven en base a lo que son los conceptos previos. Por eso que yo les insisto mucho, lean con detenimiento y piensen cada uno en las cosas que se están estudiando. No es como leer el Condorito. No, esto no es un chiste. ¿Ya? Y se los digo en serio. Preguntas. No es para asustarlo, ¿ah? Yo no es para asustarlo. La cosa no va por ahí. No. Va que ustedes tengan que tener conciencia de esto, de que tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor de lo que hacen normalmente en otras disciplinas. Por ser en física, qué sé yo, ¿qué es lo que hacen en física? Aparte de una fórmula, ¿han pensado ustedes en el concepto que encierra esa fórmula atrás? Yo cuando era estudiante como usted, a veces estudiaba el concepto, a veces no. Y cuando empecé a estudiar los conceptos que habían detrás, como que las cosas se me fueron más fáciles, muchachos. Porque tenía explicación para las cosas. En física y en matemática, por lo general, cuando uno aplica unas fórmulas ciegas, actúa sin pensar. Entonces, es como subirse a cualquier micro, todas les va a servir. Pero cuando llega el resultado, y a uno le exigen cuál es la interpretación de ese resultado, ahí viene lo bueno. Muchas veces no tienen palabras para eso. ¿Ya? Yo trabajo normalmente en el departamento de obras civiles. Entonces había un profesor ahí que hacía el laboratorio de hormigón. Entonces hizo una prueba una vez. En una prueba en la cual finalmente calculaban varias cosas, y entre ellos la dosificación, y tenían la dosificación para 1 metro cúbico de hormigón. Bueno, entregan las pruebas, y en una de esas me dice, se acerca a la oficina mía que está al lado, me dice, Enrique, ¿qué opinas de esto? Lo leí y me fui para atrás y me hice reír. ¿Te ríes por lo mismo que me río yo? Sí, le dije yo. Porque aquí el resultado dice que 1 metro cúbico de hormigón pesa medio kilo. ¿Ustedes creen, estimados jóvenes, que 1 metro cúbico de hormigón puede pesar medio kilo? No, profe. No.
¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué ¿No pasó ahí? interpretaron bien los resultados? No interpretó resultado, entregó un resultado a ciegas. Así de simple. Aquí voy yo, tomen, ahí está el resultado. Porque si él hubiera interpretado el resultado, habría revisado el problema. Dice, no, el resultado está malo. ¿No es cierto? De inmediato. Entonces se quedó muy conforme con que un metro cúbico de hormigón pesara medio kilo. ¿Y eso está bien para un ingeniero? No. Indudablemente que no, ¿no es cierto? Ustedes van a tener una gran responsabilidad, muchachos, porque van a tener que construir cosas para la vida real, lo que sean de obra civil, lo que sean eléctricos, lo que sean químicos. Tienen que tener algo para la vida real y no se pueden equivocar, igual que los médicos. ¿Ya? El médico no se puede, me equivoqué, el tipo se murió. ¿Puedo llegar con esa respuesta? No puede. Lo mismo ustedes, ¿ya? Uy, calculé mal no sé, pues este injerto eléctrico y se quemó todo el sistema. ¿Puedo tener ese resultado? No. Oye, hice construir un túnel y me equivoqué y ese túnel se vino abajo y aplastó, no sé, para 10 autos que iban pasando adentro. ¿Puedo tener resultado? No. Oye, construí un edificio y se vino abajo con el último terremoto y mató, no sé, por 50 personas. Me equivoqué. Y después llegaron los tribunales a decir, me equivoqué. No. Por eso, muchachos, que yo soy de los ingenieros viejos. Entonces, les digo a ustedes, tomen conciencia de su profesión. No se queden en un resultado, no, miren más allá. Y si estoy fregado en este aspecto de economía, es porque le estoy enseñando algo a futuro. De aquí empiezan las cosas muchas veces a decantarse. ¿Ya? No es por retardo ni mucho menos. Estoy dando un consejo de papá, porque también tengo hijos, ya son grandes ya. Y lo mismo que les decía a ustedes ahora, se los dije a ellos. En buena. ¿Ya? Sigamos, chiquillos. Entonces, miremos esta otra condición. Fíjense, si hablamos de cierta condición de equilibrio, significa que el individuo enfrenta algún tipo de restricción. Por cierto que sí. Por ejemplo, puede ser el ingreso o presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, en las tablas anteriores, existen 3 combinaciones de canastas para las que se cumple la condición de optimalidad. Veamos esto que se dice aquí. Miren, estimados, la canasta 1 nos dice que consume 4 unidades del bien X, una del bien Y, ¿ya? Y resulta que la utilidad marginal por peso gastado es de 16. Interesante. La canasta 2 dice que el precio del bien X por las cantidades del bien X gastados según la renta que posee es 8 aquí. Aquí está, perdón, X consume 8. Y de ahí consumen 6, según esto. Y por tanto, la utilidad marginal sería de 13. La última canasta 3, el precio del bien X por 9, más el precio del bien Y por 8, tendríamos esta combinación, 9, 8, y la utilidad marginal sería 0. ¿Qué estamos hablando aquí? A ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo nosotros? Primero que nada. ¿La condición de equilibrio o no? Sí, pero más que la condición de equilibrio, se lo planteé aquí, o condición de optimalidad, que es lo mismo que tú me dijiste, pero algo más dice la condición de optimalidad. ¿De acuerdo? La relación marginal-sustitución, esta es la condición de optimalidad. También es esta también la condición de optimalidad. ¿Ya? Fijarse que las utilidades marginales
tiene que estar en íntima relación con los precios. La división de ambas tiene que ser igual a esta otra. O también planteado así de esta manera. Es decir, en el caso que estos fueran 1, este y este fueran 1, aquí indudablemente que me quedan igualadas las utilidades marginales de X e Y. Por supuesto, también se dan. ¿Cierto? Pero no tenemos nosotros acá esa condición. ¿Cierto? Bueno, fíjense que tenemos esa condición o esa otra. Esta no la podemos aplicar porque no nos dan a nosotros la función y no podemos dar hacer derivadas. Tenemos que buscar esto, porque nos dan este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, B, ¿cuál es el equilibrio? Aquí está B. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Que es la condición de optimalidad. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿No será la canasta 3? Porque la utilidad marginal es 0 al final. La utilidad marginal es 0. O sea, Ya. del producto. Entiendo que sería esa porque no sé si mi razonamiento es correcto, pero al final quiere decir que la persona utilizó sus bienes, utilizó todos sus bienes, entonces, para comprar estos productos, entonces su satisfacción es máxima con respecto a los productos comprados. Ah, sí. Pero te falta algo. Te falta algo. Fíjate que a nosotros lo único que nos dan como dato, ¿ya? Las cantidades de X y de Y. ¿Qué son estos datos duros? Pero jugamos con la utilidad marginal. ¿Ya? De alguna manera, algo me tiene que decir esto. Lo que tú me dijiste está correcto. ¿Ya? Está correcto en el sentido de que el individuo está ocupando todos sus recursos y obteniendo es decir, su satisfacción. Pero también podríamos interpretar que esto es que está gastando la utilidad marginal, le está otorgando la máxima utilidad. ¿Cierto? El máximo número. ¿Y se puede dar eso? ¿Mm? Veamos. Veamos lo siguiente. Cuando yo tengo esto, los precios no los tengo, ¿cierto? Por tanto, yo podría decir que para que se cumpla esta utilidad marginal de ahí, tendría que tener la misma, en cierto modo, tendría que mirar así, muchachos, mediante esta forma. Tendría que llegar a esta igualdad, ¿cierto? De acuerdo a los datos, solamente yo poseo esto. ¿Mm? Ya está. Entonces, si yo poseo eso, yo de alguna manera tengo que relacionar lo que estoy consumiendo, ¿ya? Con, de algún modo, me condicione esto, ¿ya? Por tanto, la otra fórmula es que la utilidad marginal del bien X con respecto al precio del bien X tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien Y por el precio del bien Y.
Entonces, en un caso, decíamos solo si los precios valían 1, estos tendrían que ser iguales. Si nosotros miramos acá el dato que me da esto, para que sea 1, indudablemente yo estaría consumiendo, fíjense, si fuera 1, 4 más 1, 5. Como que no calza mucho. 8 y 6, tampoco, ¿cierto? 9 y 8, ¿cuánto me da? 17. Como que tampoco me da calza mucho. La única explicación, ¿ya?, es que de todas ellas buscamos cuál es la máxima utilidad marginal, es decir, cuando satura, ¿cierto? Tendría que ser 0, la única parte, la única posibilidad, en la cual me marca la máxima cantidad, fíjese, la máxima cantidad del bien X y del bien Y. Y que me está, en cierto modo, dando el máximo de utilidad del bien Y. Pero no así, ¿ya?, de los otros factores, ¿ya? Considerando que consumo el máximo de 9 y máximo de Y, ¿cierto? Para la canasta 3, se me da que la utilidad marginal para I vale 0. ¿Ya? Esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, en C, lo que está pidiendo en C, si usted tiene ingreso ilimitado, ¿cuál sería su equilibrio? Si tiene ingreso ilimitado, ¿ya?, indudablemente, ¿ya?, que dice que sería la misma que tenemos acá, que sería esta cuando la utilidad marginal es 0, ¿cierto? Y cuando aquí la utilidad marginal también es 0. 9 y 8, es lo que me decía el compañero de ustedes. ¿Ve? ¿Qué más sigue? Hasta ahí termina. No hay más. Pregunta, estimados jóvenes. Vamos a hacer una tanda de ejercicios, ¿ya? No sé cuándo, pero hay que hacerla, ¿ya? En la cual vamos nosotros a ver distintas posibilidades de poder llevar a cabo, no sé, pues, en algún momento que se pueda, porque en una hora indudablemente se nos hace demasiado pequeño, ¿ya? Muy pequeño el plazo. Ya, muchachos, estamos en la hora y nos estaríamos encontrando el próximo viernes, ¿ya? Bien, muchachos. Eso es todo lo que podemos hablar hoy día. Chao, profe. Chao, No, chiquillos. profe, muchas Chao, gracias. profe. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Que le vaya bien. Igual.